Bienvenidos a mi canal Educasalud en la nueva clase con la teacher Celia. Sean todos bienvenidos a un nuevo contenido más de lo que es los componentes de la novela que vamos a trabajar en esta nueva clase. Pero antes de comenzar, le invito a que se suscriba a mi canal para que así reciba cada día las notificaciones de que la teacher Celia está subiendo nuevos contenidos en la clase de hoy. Suscríbase, toque la campanita y de una vez va a recibir notificación que la teacher Celia ya ha subido nuevos contenidos. Le invito a que se suscriba. ¿Cuáles son los componentes de la novela? Sabemos que al leer una novela, un relato, nos vamos a identificar cuáles serán esos componentes que vamos a conocer en la novela. Pero antes le invito a que me siga y que se mantenga atento porque estos nuevos contenidos que estamos subiendo en la clase de la teacher Celia con español, vamos a darle a conocer cuáles son los componentes que debe de tener una novela para que un relato tenga la coherencia, la motivación y el interés al público. O los elementos que contiene una novela, vamos a conocer cuáles son esas partes esenciales que utiliza el autor para contar su relato. De una vez vamos a conocer estos componentes o elementos esenciales que debe de poseer una novela. Dentro de estos componentes que tiene una novela, existen lo que son los actantes o personajes, que son las personas que realizan dentro de una novela. Dentro de la novela vamos a conocer los actantes, el ambiente, el tiempo, la atmósfera, el trama, la intensidad, la tensión, el tono, la forma narrativa y el tipo de narrador. Estos son los componentes que tiene la novela y son tan esenciales al momento de narrar un relato y que el autor la utiliza en un proceso con el fin de llevar al lector para que éste se conecte con el texto, pero a la vez pueda identificar cada uno de estos elementos esenciales en lo que es la narrativa. Recordando que la novela es un tipo de relato tanto real o ficticio donde se cuentan unos hechos tanto de manera cronológica o en secuencia. Primera parte, el primer elemento de que debe de tener una novela, que sin ello el autor no puede contar estos hechos, ya que ellos son los responsables de darle esta acción en la narrativa. Entonces, dentro de estos personajes, vamos a conocer los actantes o personajes. Son los protagonistas de la novela. Pueden ser presentados de manera directa o indirecta por el autor de la novela utilizando recursos de diálogo de los personajes. El número de personajes es variante. En todo relato tiene que existir un agente o varios que ejecuten las acciones. Otros aspectos que los autores utilizan para describir o nombrar a los personajes es su apariencia física, desde la voz fantasmal que solo la palabra califica hasta la descripción concreta. Recuerden que si no hay unos personajes, no hay una narración concreta, ya que esto le permite al autor poder descifrar el contenido a partir de lo que acciones que realizan estos personajes. De estos personajes también existe otro elemento esencial que utiliza el autor para poder contar sus relatos y es el ambiente. A sabiendas de que el ambiente es todo lo que nos rodea, es el lugar donde transcurre la acción de relato, ya que sea de manera fiel o a los sucesos, o bien jugando con los momentos para crear una narración más atractiva. Así tendríamos un desarrollo lineal en el primer caso y un desarrollo cíclico en el segundo proceso.
Existen algunos saltos temporales en la literatura, como son, es decir, dentro de la narrativa, recuerden que el autor utiliza diferentes lugares, ya sea la cocina, la casa, la sala, la habitación, un restaurante, un río, una playa, la montaña, eh, diferentes lugares. El bosque, el autor lo puede utilizar como un ambiente para poder ejecutar la acción por unos personajes. Entonces, esta relación o este ambiente, el autor puede narrar o estos hechos haciendo un reconto o un flashback en el ambiente. Cuando hablamos de reconto, es un retroceso temporal extenso que se produce en un relato y sirve para recoger situaciones pasadas. Recordando a lo que es una serie de Netflix llamada eh, bueno, una de esas escenas también está la rayuela, que también cuenta unos sucesos donde comienza eh, esta historia de contar unos hechos de lo que pasó, pero que comienza a vivir los personajes, la vivencia, sin iniciar el principio, sino que comienza de atrás para adelante. Asimismo es la serie en Netflix, Elte, que sucede el asesinato de la joven. La historia comienza eh, narrando los hechos. Pero ¿qué pasa? No marca el inicio de cómo fue que sucedieron, sino que comienza de la parte de atrás, cuando comienza a investigarse a los personajes sobre el suceso que ocurrió, en la muerte que ocurrió a la joven que murió en la historia, en el relato. Y entonces se hace como un recuento de juego de lapso de tiempo largo, mientras se vive y lo que se inicia. Entonces se hace un lazo de tiempo. En el flashback es, a pesar de ser un salto hacia el pasado, pero se diferencia de reconto porque es más breve. Aquí con el flashback es como un recuento a cámara lenta que los personajes utilizan para traer a los hechos reales en el momento de algo que sucedió en un tiempo determinado, pero que viene y recapacita y como que entrenaja todo este proceso, buscándole como un análisis a lo vivido en una época determinada. Otro de los aspectos en la novela es la atmósfera. Recuerden que diferentes tipos de ambiente, de novelas, películas que hemos visto, ya sea de misterio, cuando estamos viviendo una película de misterio o una novela, estamos leyéndola, vemos que hay si es de terror o es de ficción o es romántica. Cuando es romántica podemos, nuestros sentimientos, nuestro corazón aflora y nuestras necesidades del amor lo sentimos y nos convertimos en esos personajes enamorados y vivimos esa historia, ese romance con los personajes. Mientras que de ficción, entonces podemos darnos cuenta que aquí la atmósfera es diferente. Es decir, cuando hablamos de atmósfera nos estamos refiriendo al conjunto de cualidades y efectos producidos en el espacio que rodea a un personaje, que se rodea en un texto poético. Cuando hablamos también de terror, podemos vivir este ambiente, esta atmósfera de tanto de terror, de miedo, de desesperación, de angustia, por la vivencia y también la música, el ambiente, todo eso que rodea a los personajes cuando estamos observando, ya sea o estamos leyendo una novela o estamos viendo una película de terror. Entonces estamos viviendo toda esa situación y esas emociones. A la disposición interior y conexión entre las partes de un determinado asunto, según lo expresaba Aristóteles en su teoría de la trama unificada. El concepto hace referencia al principio fundamental de la tragedia. Dicho de otro modo, es la imitación de las acciones. Para narrar un hecho y conocer está lo que es la narratología, que se conoce como el drama o relato en el que se detallan
no siempre de forma cronológica, los sucesos que tienen lugar a una obra para ser presentada en un determinado público. En ella se busca mostrar y relacionar los diversos elementos que aparecen en la obra sin detallarlos minuciosamente. Recuerden, para entender un poco más lo que es el trama no es más que las acciones o el nudo o las diferentes dificultades o situaciones en la cual se enfrentan los personajes, en la cual buscan de una forma u otra resolver esta situación hasta lograr al final, donde el personaje principal se ve envuelto en diferentes situaciones y se ve acompañado por unos personajes testigos o secundarios que lo ayudan a cumplir estos objetivos y desenvolver y buscarle solución a cada una de estas acciones o conflictos que se presentan dentro de la narración, hasta el final conseguir sus objetivos, ya sea de tristeza, de amargura o de felicidad, o muchas veces el autor no le da un fin feliz. Muchas veces nos quedamos frustrados o esperando el suspenso que muchas veces el autor deja esta historia en suspenso y no le da un fin acabado. Pero en la mayoría de los casos sí se le da este fin acabado. Y es a través de que los personajes principales siempre buscan una forma de salir adelante y de salir a flote, resolviendo cada una de estas situaciones que se presentan en el desarrollo de la historia. Vamos a ver entonces que también el autor utiliza otro concepto que es la intensidad, para darle y se domina intensidad a la eliminación de todas las ideas o situaciones intermedias de todos los rellenos o frases de transición que la narración permite, incluso exige. Aquí él busca de una manera clara, sencilla, sin rebuscar, sin redundar en frases o ideas que no van, que se quedan sueltas más bien. Busca a través de la descripción, utiliza mucho lo que es la descripción, los adjetivos, para poder utilizar esta intensidad, darle esta cualidad a la narración, a los espacios, a los personajes, con el fin de darle esa claridad o esa exactitud a lo expresado en su narración. Así tenemos también la tensión, más bien conocido como la intensidad, cuando ejerce en la manera en que el autor nos va acercando lentamente a lo contado, sin saber si todavía va a ocurrir en el relato. La tensión se siente cuando vemos, cuando el autor hace como un corte en la escena o en la narración, que algo se queda como en suspenso y que tú quieres saber qué está viviendo porque tú lo sientes y quieres llegar a ese relato, quieres saber qué y quiere vivir ese momento porque ya lo está viviendo, te ha convertido en esos personajes que están viviendo la historia según los sucesos o el trama en que se están desencadenando cada una de estas acciones. Y te va involucrando tanto en el tema que busca de una forma u otra buscarle y involucrarte y terminar la acción o conocer el relato antes de involucrarte en él. También el autor utiliza lo que es el tono. El tono es cuando nos referimos a la actitud del narrador o al que narra. En otras palabras, se puede decir que el tono es la emoción principal que se refleja en el estilo narrativo del narrador. Cuando el autor o narrador cuenta la historia, utiliza un lenguaje, utiliza un tono para darle este significado a la historia, dependiendo de su contexto, de su emoción o de su estado, para que el receptor entienda su estado de ánimo, sus emociones o el aspecto socioeconómico, socio político y psicológico de los personajes para él poder contar y narrar esta historia. Entonces utiliza el tono como una forma de darle a conocer su lenguaje, su sentido o su forma literal del mismo. Forma narrativa, en la cual es la forma que el autor utiliza para darle una forma cronológica
en la narrativa, ya que la novela, a utilizar diferentes tramas, diferentes nudos, es muy distinta a lo que es el cuento. El cuento es más corto y cuenta un solo suceso. Hay personas que utilizan en el cuento varios sucesos, pero encajados en una sola acción. Mientras que en la novela se pueden contar varios sucesos, variación, utilizar varios ambientes, varias atmósferas para poder contar estos relatos. Entonces, la forma narrativa indican el tipo de narrador que narra la historia. Y por eso el autor eh, no es lo mismo un autor que un narrador. El autor escribe la historia, el narrador cuenta los sucesos tal como ocurren dentro del relato. Y el autor utiliza varios tipos de narradores. Pero en esta historia de la novela solamente le voy a presentar tres aspectos o tres narradores más comunes que se utilizan para contar los sucesos en una novela. Tipos de narradores. Le invito, antes de conocer los tipos de narradores, a que se suscriba a mi canal, toque la campanita para que reciba la notificación que en este momento la Teacher Celia le está dando y reconozca cada vez que la Teacher Celia sube clase o nuevos contenidos, estén informados. No olvide darle like y compartirlo con sus demás compañeros. Vamos entonces a darle inicio, vamos a conocer cuáles son estos tipos de narradores que utiliza el autor. No es lo mismo autor, como les dije antes, que narrador, porque narrador cuenta su propia historia, pero he encajado entre tres tipos de narradores. El narrador protagonista suele ser uno de las personas de la historia que, sin tener la consecuencia de los demás personajes, opina sobre sus acciones y la interpreta. Es decir, cuando hablamos de hablamos del protagonista, estamos hablando de la primera persona del singular, aquella persona que cuenta o propone el discurso o dialoga, está transmitiendo un mensaje y ese mensaje lo está transmitiendo en base a un verbo en presente o en pasado, utilizando la primera persona del verbo en singular. Y por eso entonces vamos a ver un ejemplo de este tipo de narrador para que podamos entenderlo y comprender de una forma más clara y sencilla lo que es el narrador protagonista. Vamos a ver, dice entonces, al abrir los ojos, lo logré reconocer dónde me encontraba. Me dolía la cabeza, estaba algo confundido, pero tenía claro que ya no estaba en el hospital donde había pasado mis últimas 3 noches. Alguien, por algún motivo, me había trasladado hacia una casa lúgubre y oscura. Pronto advertí que mi vida corría peligro. Por eso comencé a planificar mi huida de aquel lugar. Aquí vemos cómo el autor juega con su propia opinión, expresa sus emociones, su estado, su angustia y su necesidad, pero a través de la primera persona del narrador protagonista, utilizando lo que es el verbo en presente o en pasado para contar sus propios hechos. Es la vivencia de su que él cuenta. También está el tipo de narrador omnisciente, que es aquel personaje que se ve envuelto en la vivencia de los personajes. Este tipo de narrador no actúa en la historia. Él cuenta toda la vivencia que vive, sabe sus sentimientos, su agonía, su sufrimiento, la felicidad que viven ellos, las situaciones en que se ven envueltos. Él sabe todo eso que viven estos personajes, pero sin involucrarse dentro del contexto y de las acciones que realizan los personajes. Simplemente la cuenta. Es decir, que es aquel tipo de narrador que está en todo momento ante el diálogo entre los personajes y el lector, opinando de sus personajes en el mismo texto y sobre todo inmiscuyéndose en él para recordarnos que aquel texto es una recreación histórica subjetiva, producto de su imaginación. Y por ese narrador, por eso le decía que vive, piensa, actúa como los personajes, pero sin involucrarse en ello.
y no participa dentro de la historia. Un ejemplo que podemos citar es: la canoa se deslizaba costeando el bosque, a lo que podría parecerse a un bosque en aquella oscuridad, más por indicio que por instinto, algunos subercasados sentía su proximidad, pues la tiniebla era un solo bloque infranqueable que comenzaba en las manos de Remero y subían en el cenit. Aquí vemos que aquí se cuenta un suceso que le ocurre a alguien, no al personaje principal, ni, ni testigo que está contando la historia, sino él cuenta lo que le sucede a uno personaje. Eh, Se caracteriza por un narrador que ha observado el hecho. Se trata de un narrador más objetivo. El narrador testigo está incluido en la narración, pero en este caso no es parte de ella. Solo cuenta lo que ve en calidad de testigo, sin participar directamente en los acontecimientos. Narra en primera o tercera persona las acciones de otros personajes. Como podemos ver aquí, hablándonos de este testigo, este puede actuar en primera o tercera persona, pero simplemente sin involucrarse en la historia, simplemente puede contar lo que observa sin participar en ninguna de las acciones. Él cuenta y dice lo que es, por eso le llaman testigo. Es como si usted fuera a testificar sobre un caso en un juzgado, que usted cuenta lo que usted vio, sin haber actuado en los hechos. Un ejemplo de este tipo de narrador lo podemos citar aquí. Por ejemplo, dispongo a dejar constancia sobre este pergamino de los hechos asombrosos y terribles que me fue dado presenciar en mi juventud, repitiendo verbatim cuanto vi y oí, y sin aventurar interpretación alguna, para dejar en cierto modo a los que vengan después, si es que antes no llegué a red de Cristo, signo de signos sobre lo que pueda ejercerse plegaria de desciframiento. Como podemos ver aquí, el vivir, pero en primera persona, sin que él esté haciendo o ejecutando la acción. Espero que le haya gustado la clase en el día de hoy y muchas gracias por su atención. Lo espero y lo invito a que me sigan en Educa Salud, también en Instagram, en Facebook, con mi canal, en mi página de blog creativo y escritura de autismo, o en mi página, la Teacher Celia en español, en Katy Educa, la Teacher Celia en español en Facebook. Le invito a que me sigan y compartan, denme like y por favor suscríbanse a mi canal, toque la campanita, que muy pronto la Teacher Celia estará subiendo nuevos contenidos. Que Dios me lo cuide y me lo proteja.